Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días en esta mañana. Gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana su Santo y bendito Espíritu de Dios nos guíe a toda bendita y preciosa verdad. Damos gracias a nuestro Dios porque Él es bueno y para siempre su bendita y preciosa misericordia. Le damos gracias a nuestro Señor, mi hermano, pidiéndole también por nuestros hermanos, por nuestras hermanas que por alguna situación están pasando alguna enfermedad, están pasando alguna dolencia. Pedimos a nuestro Padre Celestial que envíe sobre ellos una sanidad, envíe sobre ellos, queridos hermanos, un milagro, de tal manera que puedan estar, ¿verdad?, pronto con nosotros, pronto en sus casas también, alabando, dándole la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, pidiéndole a nuestro Señor que haga un milagro en la vida de cada uno de nosotros, que haga una transformación profunda, que nuestros, queridos hermanos, Dios intervenga en nuestras vidas. Dios intervenga de una manera, queridos hermanos, sobre nuestro corazón, sobre nuestras forma de pensar, nuestra forma de descubrir, queridos hermanos, cada día más este camino tan precioso, este camino que cada día nos proyecta a una vida cada día más cercana a Él. Cada día nos acercamos, queridos hermanos, a una vida que tenemos que explorar, profundizar. Cada día tenemos que vivir una vida que se asemeje cada día más a Él. Por eso pedimos a nuestro Padre Celestial que nos ayude siempre, siempre, siempre a buscar siempre a Dios. Es importante entender que nuestro Padre Celestial siempre, siempre va a defender a su pueblo. No olvidándonos que nuestro Señor siempre, queridos hermanos, la salvación, yo veo que la salvación es familiar, no tanto personal. Cuando después de alguien se desvía, es algo, pero que nuestro Señor, queridos hermanos, siempre, siempre siempre tiene la mirada en los hijos. Siempre nuestro Dios, queridos hermanos, siempre tiene como propósitos, de verdad, el salvar a los hombres. A veces hay padres, queridos hermanos, que van a endurecerse el corazón, van a endurecer su vida, van a ir en contra de todo lo que es voluntad divina. La gente en los días que ellos estuvieron en el desierto, Dios estuvo enojado 40 años, estuvo muy enojado con ellos, porque ellos se rebelaron en el desierto. Ellos, queridos hermanos, realmente empezaron a hacer su voluntad, empezaron a hacer con su vida lo que quisieron. Este camino, queridos hermanos, este camino realmente hacia donde tenemos que mirar nosotros es hacia nuestra familia. Donde realmente queridos hermanos, tenemos que
poner siempre en nuestro corazón, queridos hermanos, es a nuestra familia. Este evangelio, de hecho la palabra, la traducción de la palabra significa advertencia. Advertencia. Dios siempre en su palabra vive advirtiéndonos de las consecuencias de las cosas que sucederían si nosotros llegáramos a apartarnos o alejarnos de Dios. En este camino es como decir, el que la hace la paga, pero siempre su misericordia, queridos hermanos, está siempre presente. Siempre el amor de nuestro Dios está siempre presente. Por eso llamamos cada día al arrepentimiento. Cada día llamamos a que nos volvamos a Él. Es el momento, queridos hermanos, es el momento de realmente de recapacitar, de reflexionar. Es el momento de decir, el hijo pródigo, hermano, en él un momento se sentó a reflexionar, se sentó a pensar realmente sobre la situación que le estaba pasando. Pero de repente, queridos hermanos, ellos no entendían lo que estaba pasando. Hay hijos que sufren por causa de su desobediencia. Y hay hijos que sufren por causa de la mentira. Quizás pedimos perdón a nuestro Dios, ¿verdad? Hermano, que nosotros enseñemos a nuestros hijos a mentir sobre nuestro pecado. ¿Qué tan grave es enseñar a nuestros hijos a mentir sobre nuestro pecado? Nos va a traer una gran consecuencia cuando nosotros amamos a nuestros hijos, amamos a la familia, en verdad la amamos. No la usemos como escudo, ni tapemos nosotros nuestro desorden, nuestro pecado, hermano, involucrándolos a ellos. Cristo, cuando vino, queridos hermanos, a esta tierra, vino por los hijos. Vino por los hijos. De tal manera que el padre de la mentira es el diablo. Involucró a los hijos en su pecado, queridos hermanos, de tal manera que a muchas familias arrastró. Realmente la salvación involucra muchas cosas de lo más mínimo. Usted sabe que la vida de Abraham con Sarai, el haber dicho que era su hermana ante Faraón, le trajo una grave consecuencia. Él decía, es mi hermana. No dijo, es mi esposa. Dijo, es mi hermana. Esto también lo aprendió Isaac con Rebeca. También él empezó a decir, mira, vemos, hermanos, que cuando ellos mentían, cuando Abraham mintió, Sarai mintió. Por eso la palabra Isaac. Isaac significa burlarse, jactarse, mofarse, hacer burla. Eso significa Isaac. Isaac significa un hijo, un mofa, significa risa, significa bromear, reírse a carcajada, significa dice deshonrar. Eso está hermoso. La mentira, queridos hermanos, que un día
le parecía sencillo a Abraham y a esta de Sarai, llegó, queridos hermanos, a tal grado que Isaac, cuando nace, deshonró a sus padres y también a su esposa. La deshonró, no dándole honra, presentándola también él como también una hermana. La deshonró, queridos hermanos, de tal manera que yo no sé, hermano, porque hay gente que ve a los demás, lo ve como hermanos, como hermanas, pero no la ven como esposa, no la ven como esposo. La deshonra de Isaac llegó porque es de tal manera, hermano, que también él mintió. Él mintió. Fíjese que se pasa la mentira, se pasa también sobre la vida de Isaac y su familia. Y nace también un hijo mentiroso. Hermano, hijos que engañan, como Jacob. Hermano, Esaú. Miren las consecuencias que le nacen a estos hijos por mentir. Me matarán, decía Abraham, verán. Sí, dice Abraham respondió, dice Génesis 20, versículo 9. Abraham respondió porque dije, para mí ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Yo la tomé por mujer. Les trajo una gran consecuencia al enseñarle a hablar mentira en la vida de Abraham, de Sarai, que también vemos que dice que en los días sucedió que después estuvo allí muchos días Abimelech, rey de los filisteos, mirando por la ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Génesis 26, 7. Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros pecado. ¿Por qué no dijiste que era tu hermana? Como pues dijiste que era tu hermana. Isaac nace en una deshonra. Fue creciendo su vida en deshonra. Fue creciendo su vida, queridos hermanos, menospreciando la vida del pecado de sus padres. Empezó como una broma, empezó como una risa y terminó como una deshonra. Esto que voy a hablarles es algo delicado todos los días. La salvación es muy profunda, hermano. La salvación tiene que ver con muchos detalles. Aunque creemos confiadamente que todo aquel que confiesa a Jesucristo como su Salvador, porque es por fe, entramos, pero lo que estamos evitando, queridos hermanos, es que el hombre se destruya o Dios lo destruya. El hecho de creer que somos cristianos, tenemos un paz asegurado sin limitaciones, sin que nada nos estorbe, estamos equivocados. Lo que queremos hablar es de un caminar limpio en el Señor y bien merecida tengamos la entrada hacia esa puerta. Por eso dice que generosamente se abrirán las puertas del reino. Y mi Señor dice que el mismo Padre dirá, venir benditos de mi Padre.
Pero mucha gente va a recibir deshonra al decirle al Señor, 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 y Él dice, no desconozco. Tocarán la puerta y no se les abrirá. ¿Por qué? Porque no limpiaron su camino, arrastraron. Ayer decíamos que cuánta gente no enseñó, hermano, tiene un mal hermano, tiene una mala hermana, tiene un mal esposo, tiene una mala esposa. Un mal ministro que en lugar de darles un buen consejo de vida, les dio consejos de muerte. Deseaban su muerte, deseaban su perdición. Pues también hay padres que desean la muerte de sus hijos. Rebeca, queridos hermanos, junto con este de Isaac. Por repetirles, nace Isaac, queridos hermanos, jugando, divirtiéndose. La palabra Isaac significa divertirse, burlarse, reírse. Tiene un comportamiento, queridos hermanos, completamente de tomar en juego las cosas. Tomaba en juego primeramente la vida ¿cómo se llama? La vida como la veía, la tomaba en juego. Este camino, ya estando en este camino, en este propósito de Dios, queridos hermanos, ya nada es juego. Usted sabe que esta de Saraí se reía, se burlaba de los propósitos divinos. Pero la palabra Rebeca significa encadenar con belleza. Ay, hermano, a veces dicen que uno ataca a las mujeres y que uno tiene algo en contra de las mujeres. Si las mujeres leyeran esto, estuvieran sacando todo lo que Dios no le agrada de ellas. Pero como lo dice un hombre, desafortunadamente son pocas las mujeres que se atrevan a alzar la voz, a predicar la verdad, a decir, ¿por qué? Porque lo que menos estudian, lo que menos indagan, lo que menos preguntan es de lo mal de su vida. Y si no lo estudian ellos, lo tendrán que decir otros. Rebeca significa una belleza, con belleza, pero era bien mentirosita. Saraí era una mujer que gobernaba, una mujer, queridos hermanos, que se reía de la voluntad de Dios cuando Dios hablaba, se lo llevaba a juego. Le nace un hijo mentiroso, un hijo que miente, un hijo que se ríe, un hijo que al principio lo tomaba como en broma, se reía del pecado de sus propios padres. Pero cuando crece, se convierte en una deshonra. Rebeca significa una belleza, con belleza. Eso significa Rebeca, una mujer bella, una mujer tupir. Dice que significa cerrar, alatar, encadenar. De tal manera que Rebeca, queridos hermanos, llega a convertirse, significa estable, significa engordado, engordadero. Quiere decir que una de las cosas que hizo Rebeca, que una mujer que le iba bien. Y es interesante porque dice que también significa, viene de una palabra que significa egel, que significa, queridos hermanos, engordado, significa el becerro engordé. El becerro engordé. Fíjese que esto está interesante. A muchas personas, su madre es próspera, le está yendo bien. Estaba engordando un becerro. Ahorita vamos a ver qué le pasó a la gente que adoraron al becerro. ¿Qué le pasó a esa gente? Adoraron, queridos hermanos, enseñaron a los hijos, hermano, a los hijos a adorar al becerro.
al becerro la prosperidad. Enseñaron a los hijos, queridos hermanos, a buscar lo material. A raíz de una mentira. Espero en Dios que no haya un padre, que no haya una madre que esté enseñando a sus hijos a mentir sobre su desorden, sobre su pecado. Porque créanme que esos hijos la van a deshonrar, lo van a deshonrar. Esos hijos, queridos hermanos, tarde o que mañana se convertirán en su enemigo. Un día tendrán que tomar los hijos una decisión de dividirse, de abandonarlos. Por eso tenemos que entender que, muy en cuenta, queridos hermanos, la importancia de que cuando la misma Escritura dice honra a tu padre y a tu madre. Cuando el padre, queridos hermanos, cuando un padre o madre enseña a los hijos a mentir sobre su pecado, los hace cómplice, en realidad los está enseñando, queridos hermanos, a ser sus enemigos. Usted le va a explicar por qué. No la van a respetar, no lo van a respetar. Y eso es, mire hermano, no podemos ni tan siquiera. Es muy evidente lo que hoy sucede en este tiempo. Es muy evidente. No se puede tapar el sol con un dedo, hermano. Esto es todo el tiempo pasa. Tarde o que temprano se ejecutarán los juicios de Dios. Por eso vivimos en un tiempo, queridos hermanos, donde la menos búsqueda. Hay gente que empezó en el espíritu y terminaron en la carne, buscando sus propios deseos, ya no los deseos de Dios. Ya no les importa lo que Dios diga. Nosotros pensamos en la salvación. Tenemos que renunciar a todo con tal de que nuestra familia se salve o que la situación se divida. Por eso da ese coraje, que no haya, hermano, que no haya un hombre o una mujer que defienda la verdad. Hay familias que ni Chana ni Juana, hermano, no defienden la verdad, no pelean por la verdad, que va a tener gran mérito, que va a tener gran poder, recompensa delante de Dios. Porque la misma Escritura nos enseña en Proverbios que hay quienes padres que no aman, son padres que aborrecen. Creen que ser cristiano los convierte en hombres buenos o nos convierte en hombres buenos. Una mentira. El hombre vive desafiando a Dios con su comportamiento, probando su capacidad de carácter, su paciencia, porque la palabra paciencia significa capacidad de aguante. El hombre confía, queridos hermanos, que el Señor no lo castigará, que su descendencia puede andar lejos, apartados del Señor, y no habrá consecuencia. Dios está llamando a las familias a una salvación, a salvarnos de nosotros mismos. Pero en vez de nosotros somos los mismos que creamos nuestros propios enemigos. Y luego, queridos hermanos, imagínense las consecuencias que vienen después. Rebeca, queridos hermanos, era una mujer que engordó el becerro. Enseñó a de sus hijos, a sus hijos a ser hombres engañadores, a mentir. Por eso Esaú
hermano, ellos buscaban, hermanos, ellos buscaban a toda costa una bendición. Ellos buscaban, queridos hermanos, que su padre siempre los bendijera. Por eso dice que, miren, hermano, dice que en Génesis 25, versículo 28, y quiso Jacob un potaje, y viendo a Esaú del campo estaba cansado. Pero dice, pero amó Isaac a Esaú, porque comía su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas. Era quieto. Llegaron hermano, a experimentar la mentira. Vemos que Jacob Esaú vendió la primogenitura, se la vendió a su hermano. Un hombre quieto. Esaú significa un hombre áspero, de prosperidad. Por eso, bendito Dios, líbranos de este mal, líbranos, límpianos, Padre del cielo. Porque tenemos que entender que nuestros hijos tienen que amar a Dios, tienen que buscar realmente a nuestro Señor. Realmente tienen que buscar, queridos hermanos, obedecer. Una de las cosas que significa, hermano, es que nosotros tenemos que buscar que nuestros hijos obedezcan a nuestro Dios. Es muy difícil, no es complicado. Imagínense, Esaú, hermano, un hombre que todo, tanto Jacob como Esaú, tenían que ver, queridos hermanos, realmente con la prosperidad. Uno con la prosperidad celestial y uno con la prosperidad terrena, como el caso de Caín y Abel. Pero usted ve qué significa esta palabra, queridos hermanos, esta palabra de Jacob. Y Jacob, hermano, viene de la palabra Jacob, también viene de la palabra Cap, que significa también una falacia, un engañador, un suplantador. Jacob, hermano, era un hombre mentiroso, un engañador. Les trajo graves consecuencias. Empezaron a engañar, empezaron a cubrir pecados de sus propios padres. Y eso les trajo una gran consecuencia a sus vidas. A ellos buscaban la bendición de sus padres, a cambio, queridos hermanos, de ocultar pecado. Pero nuestro Dios, queridos hermanos, es bueno, que siempre llama a los hijos a que no sigan el camino de los padres. Si la salvación la quieren, queridos hermanos, tendrán que arrepentirse igual que ellos. Si la salvación, queridos hermanos, realmente la necesitan, tendrán que arrepentirse. Realmente tendrán que arrepentirse. Padre del cielo, que nuestros hijos no padezcan por causa de nuestra vida, porque nosotros les enseñamos a ocultar pecado. Ayer veía esto lo digo porque veía un video donde me tocó mucho, hermano, donde habían unos niños que les hacían una entrevista, hermano, donde les decían un secreto de los padres. Y ellos hablaban, queridos hermanos, que ellos decían, que esos niños decían, mi papá tiene otra mujer, mi papá se besa con no sé con quién. Y empiezan a decir los niños. Era un reto que le estaban diciendo, queridos hermanos. No, hermano, si dijeran un secreto de su padre o de su madre. Lo mismo pasaba con el padre o con la madre. Esos niños los habían callado. Hermano, estos niños habían aprendido a tener secretos
a secreto de sus padres, a tener secretos. Si un padre le dice a su hijo, si una madre le dice a su hija, no digas nada a tu padre, no digas nada a tu padre, no le digas nada a nadie, no le digas nada a los pastores. Oh, queridos hermanos, van a estar en gran problemas. Esos hijos van a crecer, más adelante los van a deshonrar. Los van a deshonrar. Es bíblico. Por eso, toda esta consecuencia, queridos hermanos, de enseñar a los hijos a mentir, es algo que se trae y es algo que enseña la misma Escritura, queridos hermanos, sobre la vida, de la misma familia. Ese es algo que no el padre, la madre, no deben de involucrar al hijo o a la hija o a su familia en su pecado. No deben de involucrarlo. Yo cuántos años quisieron que mi padre fuera yo su amigo. Yo no soy su amigo de mi padre. Hay madres que hicieron de sus hijos sus amigos. Le pueden contar sus infidelidades, se pueden contar su pecado, le pueden contar todo, pero no se lo digas a tu padre. Yo conocí hermanos dentro a veces de la iglesia que habían, hasta cuando salían, un hijo se escapaba, una madre, la madre le ocultaba a su padre lo que hacía la hija. Él ni enterado. Hasta que lo pagaron porque sus hijos no están ya con ellos, no que se hayan muerto, sino que simplemente tomaron caminos distintos. No le digas a tu padre, no le digas a tu madre, no se lo digas al pastor, no se lo digas a nadie. Cuando te pregunten, tú miente. Oh, queridos hermanos, miente. Y cuidadito se lo vayan a decir, y cuidadito vayan a decir esto, porque va a traer graves consecuencias. Gracias. Por eso dice, queridos hermanos, que estamos en un tiempo donde Dios encara al hombre. Encara al hombre. Vean que vivimos en este tiempo donde la gente desconoce sobre los juicios. En el libro de Ezequiel 18, versículo 17, apartaré de su mano al pobre, le interese y usure, guardaré mis decretos y anduviere en mis ordenanzas. Este no morirá por la maldad de su padre. Dice, el hijo que guardare sus decretos y anduvieren en mis ordenanzas no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. De cierto vivirá. Por eso hay muchos padres que le enseña pecado al hijo. Les enseña pecado. Su padre dice en versículo 18, su padre por lo cual hizo agravio. Despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará? ¿Por qué no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos sus estatutos y cumplió. De cierto vivirá. Toda maldad, toda cosa que haga mal el padre, toda injusticia. Por eso uno no debe, queridos hermanos, si el padre o la madre hicieron algo indebido, cualquier cosa que sea, que haya quedado mal, uno no debe de desquitarse con los hijos de ellos. Es que también el hijo, también la hija, no debe de desquitarse porque el hijo no tiene nada que ver, la hija no tiene nada que ver, la familia no tiene nada que ver. Pero a veces se desquitan con toda la familia.
Pero también hay hijos que defienden eso. Entonces él también va a cargar con una situación así. El alma que pecare es cierta, dice, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Sobre él. El alma que pecare, el hijo no llevará el pecado del padre, y el padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Mis pecados, mis faltas, mis errores, mi culpabilidad no son culpa de mis hijos. Es mi culpa. Y yo no tengo por qué involucrar a mis hijos ni decirle, hijos, compórtate igual que yo. Ni ocúltale esto a tu madre, ocúltale eso a tu padre. Porque un hijo que lleno del Espíritu Santo, un hijo que tiene temor de Dios, no va a permitir ni va a estar de acuerdo con lo que el padre y la madre haga en secreto, en desorden, en pecado. No estará de acuerdo. Porque está el Espíritu Santo en su vida. Porque tiene temor de Dios y él no quiere participar en esto. Sin embargo, cuando el hijo aprende a mentir, aprende a desobedecer también. Mira, hermano, quizá lo que voy a decir no debería, pero lo voy a decir. Yo bendigo la vida de mis hijos, porque en veces me han reprendido en algo que estoy mal. Mis hijos no me han deshonrado, me han reprendido. Y lo he analizado. Yo digo, bendito mis hijos. Bendito mis hijos. Y tener unos hijos así, de verdad, es una bendición. Porque acá dice que ellos lo que están haciendo es no llevando el pecado del padre. Porque acá dice algo que dice que no llevarán. ¿Por qué? Porque ellos están siguiendo la voluntad de Dios. Dice en el versículo 25, y si dijeren no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? El Señor le dijo, ¿no son todos vuestros caminos torcidos? Dijeron, ¿no son rectos nuestros caminos? Estamos haciendo las cosas bien. Bendito Dios, queridos hermanos, que hay un hijo, una hija que te diga, mamá, papá, lo que estás haciendo está mal. Así como nosotros tenemos derecho a decirle a los hijos, esto no está bien, hijo, esto no está mal, esto está mal. También en las facultades que Dios le da a un hijo, a una hija, es que ellos no participen del pecado del padre, del pecado de la madre. Que no oculten y que se enfrentan a decirle, papá, que por eso un hijo o una hija que va conforme a la palabra de Dios, le va a decir al padre, a la madre, ¿sabes qué, mamá? Esto está mal. Delante de Dios tú estás mal. Papá, delante de Dios tú estás mal. ¿Qué es lo que hizo Rebeca? ¿Qué es lo que hizo Abraham? Se convirtieron en amigos de sus hijos. Por eso los cargan de aquí para allá, los consienten en todo. ¿Por qué? Porque están cubriendo mentiras. Pero acá dice que ese hijo, esa hija, un día va a deshonrar a su padre. Se va a convertir en su enemigo. Tarde o temprano, queridos hermanos, se ejecutarán los juicios. Por eso dice que Rebeca, una de las cosas que tenía Rebeca, dice que engordó el becerro. O sea que, hermano, sobornaba a los hijos. Le compraba de todo con tal de que no digan nada. Y ahí aquí hay un peligro. No saben que están matando a los hijos. Pero Dios en su bendita misericordia agarra y advierte a los hijos que no vayan a cometer el error que cometieron los padres, porque también ellos iban a morir, no se iban a salvar. Por eso la salvación tiene advertencias. Y todo llama al arrepentimiento.
¿Y qué es lo que hicieron? También el hijo adoró, también la hija adoró al becerro. Usted sabe qué le pasó a los que adoraron al becerro. Usted lo sabe bien. ¿Qué fue lo que pasó a ellos, hermanos? Pues murieron todos. Murieron todos. Todo. ¿Y quién cree que los mató? Y dice que cuando llega Moisés en el Éxodo 32, no es la voz de alarido de fuerte ni de voz de alaridos débiles de cantar oigo yo. Aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro y a las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas en sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y dio de beber a los hijos de Israel. Y Moisés dijo a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que ha traído sobre él un gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor, tú conoces el pueblo que es inclinado al mal. Porque dijeron: hanos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido. Yo les respondí: y tiene oro. Empieza a hablar, hermano. Entonces se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved la puerta de puerta a puerta por el campamento y matad a cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví así lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron en el pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Jehová dijo: hoy se habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció, fíjense, que la siguiente: vosotros habéis cometido un gran pecado. Fíjense, hermano, que eso está interesante. El padre se consagra por medio de los hijos. Los hijos se consagran por medio del padre. Pero vemos que ¿quiénes fueron que mataron a sus padres? ¿Quiénes mataron a sus hermanos? Fueron sus propios hijos. Hubieron hijos que mataron a su propio padre. Hubieron hermanos que mataron hubieron padres que mataron a sus propios hijos. Hubieron hijos que mataron a sus propios parientes, familiares. ¿Por qué razón? Porque ellos no quisieron participar, ellos no participaron en sus pecados de ellos. Por eso hay que decirle: Señor, ¿verdad? El hijo, el padre, la madre, aún decir: yo no voy a participar en el pecado de mi padre, yo no voy a participar en el pecado de mi padre, ni tampoco voy a participar en el pecado de mis hijos, no lo voy a ocultar. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué Dios mató a este de Elí? Porque ocultó, porque tapaba el pecado de sus hijos. De tal manera, queridos hermanos, de que por haber ocultado el pecado de sus hijos y no los reprendió, él oraba. Pero Dios no le dijo que orara a Elí. Dios le dijo: mátalo. Le dijo: repréndelos duramente. Pero él no lo hizo. Eran incapaz, queridos hermanos, de enfrentar a sus propios hijos. Eran incapaces de enfrentar a sus propios padres sobre el pecado, sin faltarle el respeto. Por eso vemos, queridos hermanos, de que lo que sucedió aquí era una seria advertencia para estos tiempos. Hay hijos que no participarán del pecado de los padres. Los padres no participarán del pecado de los hijos. Pero Jesús, digo, hermano, vino a advertir sobre la salvación. Que solamente una familia se va a salvar, siempre y cuando
queridos hermanos, no todos participen ni se alcahueten el pecado los unos con los otros. Eso no va a pasar. Tarde o que temprano, hermanos, se van a ejecutar los juicios de corrección. No quedarán sin castigo. Si los hijos cubren el pecado del padre y los enseñan a mentir, van a pagar las consecuencias. Van a pagar las consecuencias. Claramente lo dice, verán, lo dice Ezequiel. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él. Y si el padre, el hijo hacen impiedad, será sobre él. Pero este camino es así. Y estamos hablando de iglesias cristianas, de cristianos evangélicos, cualquiera. No llevarán. Muchos hijos se consagraron, hermano, al reprender a sus propios padres, al decirle, mamá, papá, yo no estoy de acuerdo contigo en esto. Tú no puedes, el hijo, queridos hermanos, no puede volverse amigo del padre, no puede volverse amiga de la madre. No puede. Porque es importante entender que la salvación está destinada a la obediencia, al temor, a la rectitud. Y Dios está separando, queridos hermanos, está realmente separando a la familia. Los está separando por causa de las Escrituras. Por eso, fíjense que, y eso es interesante, porque en este camino, queridos hermanos, Rebeca atrajo al hijo, hermano, por medio de la prosperidad. Saúl era un hombre ambicioso. ¿Dónde cree que lo aprendió? De la mujer, que es la mujer belleza, porque Rebeca significa belleza, hermosura. Fue atraída, hermano, entonces le enseñó la vanidad, le enseñó a buscar lo mejor, le enseñó a buscar dinero, le enseñó a buscar todo. ¿Por qué razón? ¿Por qué la mujer hace eso? Porque algo está haciendo mal. La mujer está ocultando, o sea, se viola el orden de Dios y el hijo tiene que participar porque seguramente está recibiendo algún beneficio. Lo que no sabe es que lo está convirtiendo en su enemigo. Lo está convirtiendo en su enemigo porque aquí cuando mataron los hijos, mataron a sus padres, a sus hermanos, a sus parientes, los estaban convirtiendo en sus enemigos. Quizás los forzaron a participar, pero ellos no participaron en ello porque ellos conocían el temor de Dios. Ellos amaban, queridos hermanos, la palabra de Dios estaba en ellos. Bendito Dios, ¿cómo sé que la palabra de Dios, los mandamientos de Dios están en la vida, queridos hermanos, de un creyente, de un hijo, de una hija, que reprenden el pecado, que le dicen, esto no está bien, papá, esto no está bien, mamá, la escritura dice esto y esto, tú estás en desorden, tú estás haciendo las cosas mal, mira que es una grave consecuencia, yo no participo contigo, yo se lo voy a decir al pastor, yo se lo voy a decir al apóstol, yo te voy a decir que eso estás mal. Pero si el hijo, lo que es comprado por la mujer, es comprado por el papá, es comprado por cualquiera, y prohíbe por rotundamente, hermano, que eso se haga. Mire, Moisés llama, queridos hermanos, a estos hijos levitas y les pregunta quiénes habían participado. Y ellos automáticamente señalaron, diciendo, yo no participo en el pecado de mi padre. Por eso es vergonzoso, es muy vergonzoso, que cuando uno le pregunta a un niño, le pregunta a una niña, a un joven, el niño dice, no sé. Cuando es lógico que está parado ahí, uno lo está viendo, hermano, y te dice, no sé. Y qué coraje da que un niño desde muy pequeño aprenda a mentir. ¿Saben qué es lo triste? Que acá dice que los hermanos, y así crecen viendo el desorden del padre, el desorden de la madre, tanto que ellos ya no la respetan. Yo lo he visto, hermano. Lo veo. Por decir, he visto madres que han crecido a sus hijos sin el padre. Pero estos hijos varones, cada vez que van creciendo,
porque la mujer empezó a meter hombres a su casa. Hermano, cuando los hijos empezaron a crecer, empezaron a deshonrarla, a rebelarse, cada día son más duros con la mujer, con la madre, hasta que cuando un hijo, sobre todo un hijo varón, hermano, sobre todo un hijo varón cuando se da cuenta que una madre está metiendo hijos a la casa, estos hijos ya no quieren nada con Dios. Lo he visto, hemos tenido muchas hermanas con matrimonios así, o sea, con hijos así. ¿Qué es lo que pasó? Los hijos se rebelaron. Dice aquí que, hermano, que los hijos deshonraron a su madre. ¿Por qué? Porque eso adoraron, dice, entonces los enseñaron a amar al becerro. Dice que adoraron, queridos hermanos, al becerro de tal manera que ellos buscaron la prosperidad, dejaron de buscar a Dios. Pero habían hijos también en esto. Así con bendito a todos los jóvenes, bendito a todo hijo, toda hija que tiene temor de Dios, que no está de acuerdo y que siempre va a arrepentir al padre. Que te reprenda un hijo, que te reprenda una hija, es una bendición, aunque no nos guste, pero damos cuenta de que realmente el hijo que nos ama realmente nos va a decir: papá, mamá, tú estás mal en esto. Y en veces sentimos vergüenza, pero yo bendigo a mis hijos, porque tarde o que temprano se van a ejecutar los juicios de corrección. Nadie quedará sin castigo por haber hecho las cosas, hermano, fuera de la palabra. A mucha gente no le gusta, pero no saben que el hecho que en vez de digamos las cosas, que hablemos de estas cosas, no piensan que no quedarán sin castigo. Dios no respaldará nada, querido hermano, fuera de la voluntad. Por eso dice Mateo 10, versículo 33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante del Padre. Ya no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Entonces hay quienes convirtieron por enseñar a los hijos a mentir, a reírse, a ocultar, se convirtieron en enemigos. ¿Acaso Isaac no se convirtió en enemigo hasta hoy? Los madianitas no se convirtieron en enemigos hasta hoy de Isaac. Convirtieron, queridos hermanos, son los hijos de Abraham. Hay quienes convirtieron en enemigos su propia casa. Los enemigos, hermanos, cuando en los días de Moisés, esos hijos eran enemigos ya de sus padres, eran enemigos de sus propios hermanos. ¿Por qué? Porque se negaron a estar de acuerdo. Hermano, se negaron, queridos hermanos, a obedecer a su padre, a su madre, de ocultarles el pecado. O sea, hermano, se negaron a mentir. Los padres, hay padres que enseñaron a los hijos a mentir, a no decir nada, y no sabiendo que ese hijo, esa hija, se les iba a convertir en su enemigo más adelante. La iba a deshonrar, lo iba a deshonrar. Lo iban a matar, se iban a apartar de ellos. Dios bendito, no enseñes a tus hijos a mentir sobre tu pecado, sabiendo que ellos lo saben, y no los enseñen a decir no digas nada. Porque si un hijo no te dice nada, por respeto no te dice nada, no se atreve a decir estás mal, papá, estás mal, ese hijo no tiene la palabra y también morirá. Pues, hermano, Gálatas les enseña eso, que en Gálatas 6, versículo 4 al 12, que no se engañe el hombre, dice, porque todo lo que sembrare, eso segará. Que no se engañe. Si siembran para la carne, carne van a cosechar. Si siembran para el espíritu, espíritu van a cosechar. A la familia hay que enseñarles que cada uno lleve su culpa. A la familia hay que enseñarles, queridos hermanos, el temor a Dios. A la familia hay que enseñarles que Dios los va a juzgar a cada uno. Que no oculten nada, que no anden haciendo nada en oculto. A la familia hay que enseñarles que cada quien será responsable, pero que nosotros no participamos. Y si de un día algo las cosas están mal,
Todas las cosas van a salir a la luz. Porque igual van a aparecer por no decir la verdad, por andar en la verdad, por no defender la verdad. La salvación tiene que ver mucho si nosotros, queridos hermanos, hacemos que ellos mientan. Imagínate cuánta consecuencia trajo, queridos hermanos, de que ellos, esa familia, fueron enseñados a mentir. Cuando vino en Egipto, vino mucha hambre. Los hijos de Jacob en Israel, hermanos, se torcieron. Se torcieron, les fue mal. Muchos murieron en el desierto por la mentira. Eran mentirosos, hermano. Eran mentirosos. Perecieron igual. Sembraron carne y eso van a cosechar. Si usted siembra mentira, mentira van a cosechar. Qué rico es que el padre o la madre o el hijo y la hija no cubran el pecado de su padre, ni de su madre, ni el hijo, ni de sus hijos. Porque vean el caso de Elí. Lo pagó caro. No se lo voy a decir al pastor. No se lo voy a decir a nadie. Voy a ocultar el pecado de mi padre. Voy a ocultar el pecado de mi madre. Se convirtieron en enemigos. Se convirtieron en una deshonra para ellos mismos. En lugar de creer que estaban creando alianza, eran unidad familiar, se estaban creando enemigos. En los problemas carnales, hermanos, procura no involucrar tu pecado, procura no involucrar a un hijo o a la familia, porque se van a convertir en tus enemigos. Un día estos hijos mataron porque edificaron el becerro. ¿Qué significa Rebeca becerro? ¿Cuál fue el problema tanto de Saraí, de Rebeca? Queridos hermanos, es que su belleza. Por eso mi Señor vino a este camino hablándole a los hijos que no vayan a ocultarle el pecado de los padres, que no vayan a ocultar el pecado de un hermano, de una hermana, de nadie, y más cuando estamos en el camino de Dios. Una seria advertencia, porque dice Isaías 30, versículo 1, hay de los hijos que se apartan de mí para tomar consejo, y no de mí para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu añadiendo pecado al pecado. Segunda de Crónicas 3, versículo 7, no sean como vuestros padres, y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres. No sean como vuestros. Le está hablando un hijo, le está hablando una hija. Y él os entregó a la desolación como vosotros veis. No endurezcas pues vuestros cerviz, como vuestros padres. Someteos a Jehová y venir al santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servir a vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volvéis, volveréis a Jehová vuestros padres, y volverán a vuestra tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y si no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volveréis a él. Jehová, si vuelven al santuario, el cual le ha santificado para siempre, servirle al Señor, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. No sean como vuestros padres. Si tu padre quiere morir en el pecado de la idolatría, adorando a la Virgen de Guadalupe, a María, tú no seas como él, sabiendo que la idolatría es un pecado de muerte. Tú no seas como tu padre, como tu madre, que decidieron vivir lejos y apartados de Dios, no querer nada. Tú no seas como ellos, porque vas a morir igual que ellos. No seas como tu padre y a tu madre, que viven ocultando pecado a la vista de todos, porque vas a morir igual que ellos. Te va a ir mal igual que ellos, porque en lugar de estar preparando salvación, están preparando destrucción. En lugar de estar preparando bendición, están preparando maldición. En lugar de que crean ellos que están preparando unidad, lo único que están preparando es división. Y si el hijo
llega a parecerse a su padre y a su madre, los habrán acabado toda esa familia. El Señor viene hablando claramente. En Hebreos 3:7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, porque donde me tentaron vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de los cuales me disgusté con esta generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por lo tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No entrarán. Mirad, hermanos, dice que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del corazón. No he visto familia, hasta hoy no he visto familia, que los hijos, cuando los enseña la madre o el padre a mentir sobre su pecado, su desorden, no he visto ahorita ninguno, y sé que hemos tenido varias familias así, que realmente los hijos se mantengan firmes con el Señor y digan, yo no quiero parecerme como mi padre, yo no quiero parecerme como mi madre, yo no quiero ser igual que ellos. Y no ha habido la mayoría de los padres que he visto le ocultaron a los hijos su vergüenza. Sabían que estaban haciendo las cosas mal y no decían nada. Y cuando uno les hablaba, todo el mundo callaba. Y les terminaron mal. Están hoy en la calle. Unos se dedicaron a otras cosas, queridos hermanos. Hoy están muy mal. Todo por cubrir un pecado, todo por cubrir mentira. Por enseñarlos a mentir, terminaron mal. ¿Qué pasará con ellos en la salvación? ¿Qué pasará cuando Dios, y porque endurecieron el corazón y perecieron en el desierto? Les fue mal. Les enseñaron a buscar el dinero. Les enseñaron a buscar, queridos hermanos, a idolatrar. ¿Solo por qué? Porque un padre y una madre, queridos hermanos, enseñaron que los hijos no digan nada. Ese es el peligro de esto. Los están llevando, por eso el Señor en su gran, bendita, preciosa misericordia, como dice la bendita y preciosa palabra, los hijos no participarán del pecado. Tu hijo, tu hija, tú no participes del pecado, y no es malo reprender a tu padre y a tu madre. Delante de Dios estás mal. Delante de Dios estás mal. Por eso tus hijos te van a deshonrar. Tus hijos varones te van a deshonrar. Por eso tus hijos no te respetan, porque ven tu desorden. Por eso ellos no quieren buscar a Dios, porque ellos ven tu desorden. Por eso se alejaron de Dios, porque vieron tu desorden. Por eso no buscan a Dios, no van a la iglesia, porque ven tu desorden, porque tú no los santificaste. No estoy juzgando lo que dice la bendita palabra. Por eso la Escritura dice que si un hijo es santo, una hija es santa, los hijos son santos. En Corintios 7 dice, porque el marido incrédulo santificaba a la mujer y la mujer en el incrédulo, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras ahora son santos, mientras se mantengan en el camino de Dios, porque la santidad es el orden de Dios, en la obediencia hacia Dios, los hijos son santos. No vaya a ser un día un hijo se levante y te diga, padre, mamá, tú estás mal. Lo que estás haciendo ante los ojos de Dios está mal. Al menos, vuelvo a repetirle, todas las familias que he visto yo, no ha habido una que diga están entregados a Dios. No ha habido una. ¿Saben por qué? Porque enseñaron a los hijos a mentir, que no digan nada. Pero no sabían que no se pueden cubrir de nosotros, se pueden ocultar. Pero de quien tienen que rendir cuentas, de quien tienen realmente se deben de preocupar, que todo lo ve, es el Señor. Y no estaban creando amigos, no estaban creando alianza, estaban creando enemigos. Imagínense, hermano. Imagínense. Por eso dijo el Señor, vine a traer espada. ¿Qué es la espada? La denuncia. Porque la espada, la palabra de Dios, es confesar los pecados de cada uno. No ocultarlos, no taparlos.
Dios no va a respaldar el desorden, el pecado, Dios no va a respaldar nada. Pero es peligroso que un hijo te vea, queridos hermanos, te vea en el pecado, te vea en el pecado y no te diga nada. Porque ese hijo, queridos hermanos, no tiene a Dios en su vida. Porque ya lo enseñaron a mentir. Ya lo enseñaron a mentir. ¿Qué crees cuál va a ser el fin? El Señor le dijo, usted no mienta como su padre, su madre, porque van a correr con la misma suerte. Bendito Dios. Moisés los puso claramente. A ver, llamó a los hijos. ¿Tu hijo participaste con eso? ¿Estás de acuerdo con lo de tu padre, tu madre? No, no estoy de acuerdo. Mátalo. Saca la espada. O sea, acábale esa idea de que estás de acuerdo con él. Estás de acuerdo con ella. Mátalo. Y no literal, sino espiritual. Todos ellos sacaron sus padres. Matan a sus padres, a sus hermanos y a sus parientes. Rotundamente no estoy de acuerdo. Nosotros estamos de parte del Señor. Y hubo una división tremenda. Los deshonraron. Si enseñas a mentir a los hijos desde hoy en un desorden, te van a deshonrar. Y si esos hijos crecen también así, también va a venir el Señor diciéndoles, ustedes no sean como tu padre o tu madre. Por eso no somos amigos. Los hijos no pueden hacer amigos de sus padres. No pueden. Bendito el hijo, bendita la hija, bendito los padres que reprenden a sus hijos, como Dios le pidió a Elí. Elí los amaba mucho, los hizo parte de él. Estaba de acuerdo con lo que hacía. Ni ellos tapen los míos, ni yo los de ellos. Y eso quiere decir, queridos hermanos, que estamos dentro del propósito de Dios. Nos cuidamos unos con otros. Bendita la familia que se cuida uno con otro, sabiendo que en cualquier momento la espada puede aparecer. Ya sea una espada para corrección o ya sea una espada para división. Salva a tu familia. Los padres no van a pagar por los pecados de los hijos, ni los hijos van a pagar por los pecados de los padres. Dios vino por una casa a salvarlo, pero donde la espada, queridos hermanos, nos una, donde la espada revele, no siempre digamos, esto no está bien, hijo, esto no está bien, haz las cosas bien, haz las cosas bien. ¿Qué es lo que estoy diciendo con eso? Yo no voy a ser parte contigo, yo no estoy de acuerdo contigo. Y el padre, papá, o sea, esto no va bien, o sea, este pecado que estás haciendo, este desorden que estás haciendo no está bien. Claro, no es lo mismo que los hijos quieran mandar, como si nos vieran a nosotros como hijos. No. Pero en el pecado sí. Bendito Dios nos ayude. Pero habrán hijos que matarán a sus padres al decirles, conmigo no cuentes, yo no voy a ocultarte nada. Vas a cargar con tu propio pecado, vas a cargar con tu propia responsabilidad. Por eso muchos hijos se han apartado de sus padres, sabiendo que están caminando una vida desordenada. Creyeron que iban a caminar juntos, pero se estaban dividiendo. En realidad los convirtieron en enemigos de su propia casa. Si tú ocultas y haces que los hijos mientan sobre tu vida, estás creando enemigos, no amigos. Y la única manera de salvar es que la espada de Dios esté abierta, dispuesta para corregir, para exhortar, para disciplinar, para instruir en toda justicia. Es decir, justicia significa que todo lo que hagamos mal vamos a recibir consecuencias. Hijo, estás mal con esto. Haz las cosas bien porque si no vas a recibir consecuencias. Mamá, papá, mamá, estás malo en esto, si no vas a recibir consecuencias, no va de acuerdo a la voluntad. ¿Qué tan importante entonces es estudiar y conocer la justicia divina? Para poder instruirnos en justicia. Buscar primeramente el reino de Dios o su justicia, lo que está diciendo, cada quien debe de saber las consecuencias de las cosas.
Pero Cristo vino hablando a una familia, llamando a los hijos: no sean como vuestros padres que me provocaron. Pensaron que iban a quedar sin juicio, y no así. Sálvate, hijo, sálvate, hija, no siendo participante del desorden de lo que está mal. Si el hijo no dice nadie está de acuerdo, la hija no dice nadie está de acuerdo, van por el mismo camino. No se queje el padre: ¿por qué mi hijo, por qué mi hija me abandonó? ¿Por qué me hicieron esto? Porque estabas creando enemigos, no amigos. Dios te bendiga, hermano. Si usted busca aliados en su pecado, va a terminar mal, juntamente con ellos. Arrepiéntase y no involucre a su familia en su desorden, y no involucre a su familia en su pecado. Enséñeles mejor a arrepentirse, a decirle: no es correcto, hijo, no es correcto, hija. Pidan perdón a Dios, vuélvanse al Señor, reconcílense con el Señor, porque este camino es de hacer lo bueno. No importa si nos equivocamos, pero lo reconocemos que estuvo mal. Por amor a la familia, por amor a nuestros hijos, llevemos la salvación realmente, hermano. Dios bendiga su vida, Dios le guarde, le dé la sabiduría. Si su hijo le reprende, su hija le reprende, bendígalos. Al principio quizás le va a molestar, pero es una bendición. Porque ellos están haciendo así: no participo, papá, mamá, de tu pecado. Y así se santificó el hijo. Cuando el padre le dice: hijo, hija, yo no participo de tu pecado porque estás mal, el padre también se santifica al no participar de los pecados ajenos, al no participar del pecado de su propia familia. Dios los bendiga y muchas gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir, dale like a la página y nos vemos mañana con la ayuda de nuestro Padre Celestial con una palabra de vida para tu vida. Salva a tu familia. No la conviertas en tu propio enemigo. Sálvala, hermano. Tráela a los pies de Cristo. Reconcíliense. Realmente límpiense y pónganse a cuentas con el Señor, que es lo que Dios espera. Pongan la espada en la casa. Pongan la espada. Cuando la espada esté en la casa, va a corregir, va a redarguir a todos sin excepción, desde el padre hasta el niño más pequeño. Pongan la espada en la casa. Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Saludos a todos los que estuvieron en esta mañana.